Máxima atención a la última hora y a la crisis en el Ministerio de Transportes, porque el ministro Óscar Puente ha vuelto a declarar ante los medios en una rueda de prensa donde expone, con una calma que deja entrever la frustración de su equipo, que la tragedia ferroviaria de Adamuz, que costó la vida a 45 personas, es un síntoma de un problema más amplio. Desde el día de la explosión del tren, la opinión pública ha exigido respuestas claras y responsables. En su intervención, el ministro insiste en que las roturas de carriles que provocaron el descarrilamiento no son excepciones aisladas, sino recurrentes en Europa. Según los datos que comparte, la Agencia Europea del Ferrocarril recibe aproximadamente 3.000 avisos anuales de este tipo de incidencias, y la mayoría de ellas terminan sin consecuencias graves. Pero, a diferencia de esos casos, Adamuz fue extraño por infrecuente, la frase que se repite en la respuesta del gobierno. El ministro sostiene que la causa principal del accidente fue un fallo de la vía, que según la investigación se produjo minutos y horas antes del desastre. No se detectó porque el daño era tan leve y tan puntual que no activó la alarma de sobrecarga eléctrica ni la señal de parada automática. Es un detalle que ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y de los propios sobrevivientes, quienes denuncian que el centro de control perdió el rastro del Albia. El ministro, con la mirada a la ventana, asegura que la localización nunca se perdió, pero explica que el tren estaba ocupando un determinado circuito de vía, una frase que, según algunos expertos, no logra eximir de culpa a Adif, la entidad responsable del mantenimiento de la red ferroviaria y que depende directamente de su ministerio. En la rueda de prensa, el ministro no duda en admitir que el estado del servicio ferroviario necesita mejoras. A lo mejor la conclusión es que igual hay que hacer otro tipo de controles, comenta con voz que mezcla resignación y la intención de buscar el consenso con sus interlocutores. Esta es, quizás, la primera vez que desde la tragedia el ministro se muestra dispuesto a cuestionar los procesos de control y supervisión que hasta ahora se habían considerado irrefutables. El ministro subraya también que, en la mayor parte de los casos, las roturas de vía no se manifiestan de manera que las inspecciones rutinarias las detecten. Se produce un fallo, pero no se ve con la inspección habitual, explica. El punto central de su argumento es que, aunque la vía estaba dañada antes de que el tren pasara, la naturaleza del daño hizo imposible que se identificara. Y aunque no es una explicación que satisfaga a los familiares de las víctimas, al menos plantea la posibilidad de que el sistema de inspección no sea suficiente para detectar fallos tan sutiles. Al mismo tiempo, el ministro hace un llamado a la paciencia de la ciudadanía, pues la investigación aún está en curso. La versión que presentamos hoy no es definitiva, aclara. Deberá ser confirmada con las pruebas de la investigación. Y mientras tanto, el ministro recuerda a los espectadores que la gestión de la emergencia también dejó vacíos, como el retraso en la llegada de los servicios de emergencia, que según los testigos llegó casi una hora después del siniestro. Para cerrar la intervención, el ministro recuerda a los afectados y a la comunidad en general que la tragedia es una llamada de atención. Hay que hacer otro tipo de controles, repite. Y al igual que siempre, la última frase de su discurso invita a la reflexión colectiva. ¿Debería el gobierno hacer algo más? ¿Es la culpa del sistema, de la falta de inspección o de un azar cruel que ha puesto a tantos en riesgo? Recuerda dejarnos en los comentarios tu opinión sobre este asunto. ¿Crees que el ministro está asumiendo su responsabilidad? ¿O que la culpa recae más en Adif y en el sistema de control que en la política del ministerio? ¿Cuál crees que debe ser la respuesta del gobierno para evitar que otra tragedia como la de Adamuz vuelva a ocurrir?